Abundantes bendiciones en Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento del Dios del cielo, a todos y a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les levante y el Señor les prospere. Mis hermanos, que usted y su estado de ánimo no sea como un yoyo. Sube y baja y como un trompo, que da vueltas y vueltas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos honra y gloria al Señor Jesucristo, que lo sostiene a usted y me sostiene a mí y nos da la fuerza. La vida es de oración, la vida es de ayuno, la vida es de consagración, de santidad y de intercesión, pero también la vida es de actitud. Actitud, algo que el pueblo de Israel no entendió. Actitud. Es importante el espíritu de su mente. Es fundamental el espíritu de su mente. Usted no puede estar andando en círculos viciosos donde una semana está, mejor dicho, con todo el ánimo y a la semana siguiente empieza como con una pereza y una mameritis. Y qué pereza, y con una actitud de inmadurez y de qué mamera. Y a la semana siguiente está deprimido y está triste y no quiere saber más de la iglesia y así nos la pasamos en círculos viciosos. No, nosotros no estamos llamados para eso. Nosotros estamos llamados a dar fruto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el que va avanzando es el que va viendo la gloria de Dios en un mayor nivel. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo. Me gozo en las respuestas, me gozo en las respuestas y cómo el Señor se manifiesta y se glorifica y le pido al Señor que cada uno pueda perseverar y perseverar y perseverar más y más y más en el nombre poderoso de Cristo Jesús y seguir adelante. Hoy vamos a hablar de un precioso libro. Generalidades del libro de Éxodo. Generalidades del libro de Éxodo. Para que usted por favor tome nota. Bendito sea el Señor que nos da la vida y la salud. Y aquí estamos una vez más para crecer, para avanzar y conocer más y más de la bendita palabra de Dios. Hablar de las generalidades del libro de Éxodo es complejo porque es un libro que contiene muchísima información. Entonces, cuando usted vea en nuestro canal en YouTube esa serie de generalidades de todos los libros de la Biblia, que vamos a hacerlas de todos los libros, entienda que hay una mirada panorámica, es como un sobrevuelo que le hacemos al libro sin entrar directamente a hablar del libro, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién sabe cuál o quién fue el autor del libro de Éxodo? Fácil. ¿Quién fue el autor del libro de Éxodo? La evidencia bíblica es clara. La evidencia bíblica, la evidencia histórica es clara en que el libro de Éxodo lo escribió Moisés.
Moisés. El mismo Señor Jesucristo lo corrobora en el Nuevo Testamento, cuando en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 4 al 5, dice: ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Quién lo escribió? Moisés. Entonces, no hay duda de que el autor del libro de Moisés, de Éxodo, es Moisés. Se calcula que la fecha fue probablemente la fecha de escritura entre el año 1446 a 1406, es decir, que se escribió en un lapso de 40 años. Acordémonos que la vida de Moisés se puede dividir en 3 etapas. Él vivió 120 años. ¿Lo recuerdan? Espero que usted esté tomando nota. 120 años. Y Moisés pasó 40 años en Egipto, los primeros 40 años. Esa fue su primera etapa. La segunda etapa, los siguientes 40 años, los pasó en Madián. En Madián. Y la última etapa, pasó los 40 años dirigiendo a Israel por las experiencias del desierto. Ahora, más o menos se calcula que Moisés sacó a Israel de Egipto cerca del año 1446. Lo que significa que más o menos, recuerden siempre que las fechas son aproximadas, más o menos, Moisés estuvo en Egipto entre el año 1526 y 1486. Estuvo en Madián entre 1486 y 1446. Conclusión, guió al pueblo de Israel entre 1446 y el año 1046. ¿Listos? Dirige el pueblo de Israel entre 1446 y 1406. Ahora, Moisés tuvo acceso a los registros y a los escritos de Israel y fue él quien personalmente dirigió la peregrinación del pueblo por el desierto. ¿A quién se escribe este libro? ¿A quién se escribe? ¿Quiénes son los destinatarios del libro de Éxodo? Destinatarios del libro de Éxodo. Primer destinatario, Israel. Israel. ¿Por qué Israel? Se escribe este libro dirigido a Israel para proporcionarle al pueblo un registro de su historia y de su ley, y para instruir a las personas sobre cómo debían vivir, servir y adorar a Dios. Repito, se escribe este libro para proporcionarle a Israel un registro de su historia y su ley,
para enseñarle a la gente, al pueblo, sobre cómo debían vivir, servir y adorar a Dios. Ese es el primer destinatario. El segundo destinatario del libro de Israel, es decir, ¿para quién fue escrito? En primer lugar, para el pueblo de Israel. En segundo lugar, a todas las personas de todas las generaciones. Es decir, para todos nosotros, para usted y para mí, para todos, sin excepción. En Primera de Corintios, prueba de ello, porque es que hay gente que piensa que Israel, pues, es un pueblo antiguo y que estos son leyendas y que esos libros tan antiguos y tan viejos, pues ya no tienen nada que decirnos a nosotros y que eso no tiene que ver nada con nosotros. Mentira. Basta con estudiar la bendita palabra de Dios para darse cuenta. En Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este versículo, Primera de Corintios 10, 11, voy a ir despacio, porque es que esto no es solo información histórica, hermano. Esto tiene que ver con usted y conmigo hoy. Y aquí puede encontrar, solo hablando de la generalidad de un libro, respuestas a muchas preguntas que quizás usted hoy tenga. Escuche esto. Este versículo, Primera de Corintios 10, 11, para mí es muy confrontante y en general debe serlo para todos los creyentes, porque es eso precisamente. Es una confrontación. La misma palabra nos está diciendo que las cosas registradas en estos libros, que son antiguos para nosotros, para Dios se escribieron apenas ayer, fueron escritas como advertencia para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, es decir, para que no caigamos en los mismos errores. Tenga cuidado. Si Dios está tratando con usted en un área de su vida, tenga mucho cuidado con la actitud que usted está teniendo. El pueblo de Israel también cayó en esa actitud de un día creerle a Dios y al otro día no. De un día tener ánimo y al otro día no. De un día querer hacer 50,000 cosas y al otro día estar llenos de mamera, como decimos. Y dice aquí que estas cosas les acontecieron a ellos en el desierto como ejemplo para usted y para mí, que también dudamos y también renegamos de Dios, que también somos de doble ánimo, y llevamos años en el Evangelio y no hemos querido madurar, crecer y avanzar. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando de tiempo presente cuando el apóstol escribe esto, dice a nosotros. Y menciona un segundo grupo de personas, lo que significa este versículo que abarca toda la humanidad, toda, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por supuesto,
en esa época no era ese tiempo de los fines de los siglos, pero hoy estamos en ese tiempo. Y nos está diciendo que todo lo que está escrito aquí en el libro de Éxodo fue escrito como advertencia, bueno, en general en el Pentateuco, para nosotros, para enseñarnos de modo que a través de las escrituras podamos recibir aliento y gran esperanza. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, Romanos 15, 4, dice la palabra, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Otra vez, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es el propósito del libro de Éxodo? Ya tenemos el autor. Ya tenemos los dos grandes grupos de destinatarios. Primero, el pueblo de Israel. Y segundo, todos los seres humanos, todos los creyentes a lo largo de los siglos. Por eso es tan importante estudiar este libro y todo el Pentateuco en general. Cuando hablamos del propósito, podemos mencionar al menos tres propósitos fundamentales que tiene este libro al ser escrito. Primer propósito, histórico. Hay un propósito histórico y es el de proporcionarle a los israelitas un registro permanente de su historia. Registrar su historia, así, sencillo. Pero además registrar la ley. ¿Cómo debían adorar? ¿Cómo debían servir? A eso se refiere este primer propósito histórico. Entonces, este propósito histórico se extiende, es dirigido al pueblo de Israel, pero la enseñanza para nosotros hoy con el propósito histórico es enseñarnos a nosotros los gentiles que si nosotros queremos adorar a Dios, servirle a Dios, es como Él dice, es como Él manda, porque usted encuentra que Dios es muy directivo en Éxodo y en general en todos los libros del Pentateuco en cómo se le debía adorar. Es decir, que Dios tiene una manera de adorarle. Dios tiene una forma en la que Él espera y demanda que se le adore. Hay un caso de una muchacha que murió hace poco, están investigando qué pasó. Es todavía muy confuso la forma en cómo murió esta muchacha. Y entrevistan a la mamá y ella habla de su hija y ella dice que la hija era muy creyente y que ella amaba a Dios. Pero la noche que murió estuvo en 3 bares y salía de ahí para otro lugar además. Hago referencia a este caso simplemente para decir que no es suficiente con que un ser humano diga soy creyente y amo a Dios. Pero yo creo en Dios a mi manera y yo lo sigo a mi manera. Eso no está en la Biblia por ninguna parte. Y usted lo sabe, que Dios es celoso en la manera en cómo debemos recibir su palabra, adorarle y servirle, hermano. El pueblo de Israel quiso hacerlo a la manera de ellos y eso les costó el morir en un desierto.
Entonces, este propósito histórico no es simplemente para el pueblo de Israel, es para nosotros también, donde a través de ese propósito histórico, el Señor dice, a mí no me pueden adorar como quieran. Yo soy quien pone las condiciones, no el ser humano. El segundo propósito por el cual fue escrito este libro es espiritual y doctrinal. Espiritual y doctrinal. ¿Por qué? Porque a través de este libro se enseña que la gran promesa de Dios, de la simiente prometida, sí tuvo lugar. Una gran nación de personas nació de la simiente de Abraham. El pueblo que daría origen a la simiente prometida, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito, el segundo propósito es espiritual y es doctrinal, porque a través de este propósito se nos enseña el poder y la soberanía de Dios, la justicia y el juicio de Dios, la fidelidad de Dios, la salvación y la redención de Dios, la justicia y el juicio, la fidelidad, la salvación, la redención, la santidad, el cuidado, la guía. Por eso es doctrinal este libro. En este libro vemos a Dios haciendo pactos con nosotros, con el ser humano. En este libro se nos enseña que la salvación se basa únicamente en la sangre del Cordero. En este libro se nos enseña la depravación del hombre. En este libro se nos enseña la necesidad apremiante, del hombre de tener un mediador perfecto que lo reconcilie con Dios. El tercer propósito del libro de Éxodo es cristológico o cristocéntrico. Cristológico o cristocéntrico. ¿Y por qué, pastor? Porque este libro enseña, y no solo está en este libro, está en los 5 libros, en los primeros 5 libros de la Biblia, que todo apunta a Cristo Jesús como el Salvador del mundo. Todo, todo, todo. Absolutamente todo. Entonces Moisés es usado para liberar al pueblo. Y cuando Moisés es usado para sacar al pueblo de Egipto, es tipo del Señor Jesucristo, porque Moisés es un mediador. Es usado como mediador. Y eso, a través de eso, el Señor, el Dios del cielo, le enseña al hombre la necesidad de un mediador, un único y suficiente mediador, que es Cristo Jesús. El pueblo necesitó de un mediador para salir libre de Egipto. Y en el Nuevo Testamento vemos que al Señor Jesús se le llama el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí tiene usted tres propósitos del libro de Éxodo. Un propósito histórico, un propósito espiritual y doctrinal y un propósito cristocéntrico o cristológico. Dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está nuestro maravilloso mediador. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Entonces nos queda aquí en este tercer propósito cristocéntrico de Éxodo claro que nosotros necesitamos de un sumo sacerdote, un mediador perfecto que pueda interceder por nosotros ante el Dios del cielo. Esa palabra éxodo significa partida, ida, salida, camino de escape. Y es la continuación del libro de Génesis. No queda cortado ahí, Génesis, cuando termina en el último capítulo, no. Éxodo es la continuación. Lo que pasa es que se abordan todos los hechos a partir del momento en que el pueblo sale, parte de Israel. Entonces, más o menos, la narración del libro de Éxodo hace una narración más o menos de tiempo de 400 años. En resumidas cuentas, Éxodo no es sino la continuación de Génesis y la historia de la redención de Dios para el mundo. Porque Éxodo lo que hace es continuar la historia que viene narrándose en Génesis, ya narrando todo lo que fue la vida del pueblo en el momento en que el pueblo sale. Entonces, en este libro se ve a Dios salvando al pueblo de la esclavitud, redimiendo al pueblo del juicio de muerte por medio del Cordero de Pascua y liberando al pueblo por medio de las pruebas. Escuche, las pruebas también están en nuestra vida para liberarnos. Entonces usted ve el papel de Dios aquí, salvando al pueblo de la esclavitud, lo mismo que hace con usted y conmigo, nos salva de la esclavitud del mundo. En segundo lugar, nos redime del juicio de muerte por medio del Cordero, en esa época por medio del Cordero de Pascua, hoy día por medio del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. En esa época liberando al pueblo por medio de las pruebas de la
de la peregrinación en el desierto y liberándonos a nosotros hoy y limpiándonos y purificándonos a nosotros hoy a través de las pruebas también. Hay una gran tierra prometida que nosotros tenemos que el Señor hizo. ¿Y cuál es? La vida eterna. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo no sé usted, yo voy para allá. Imbatible. Cuando usted empieza con esos desánimos y empieza a metérsele otra vez el gusanito del desánimo y la mamera y la pereza, actitudes inmaduras, es porque usted quitó sus ojos de Cristo. Punto final. Usted ya no está mirando a Cristo. El día, Dios me guarde, que yo llegue a quitar mis ojos de Cristo, apague y nos fuimos. Pero hay gente que se distrae fácil, caminan sobre las aguas y lo hacen bien mientras están mirando a Cristo. Empieza a mirar las aguas. Me cuenta cómo le va. Entonces, Éxodo es el libro de la salvación, de la redención, de la liberación. Pero también es el libro del poder y la soberanía de Dios. Por eso es importante que lo estudiemos. Mire, una de las cosas que más frena la bendición en el pueblo de Dios hoy día es el hecho de que la gente quiere hacer con su vida lo que quiere. Cuando usted su esposa le dice algo y usted su respuesta es no me joda, perdón el término, es un colombianismo muy común, no me joda. Quizás sin darse cuenta usted le está diciendo no me joda al Espíritu Santo y no ha entendido que Dios quiere ayudarle. Pero cuando yo no aprendo a agachar mi cabeza, sino que yo hago las cosas como a mí me parecen y como yo quiero, y yo no le rindo cuentas absolutamente a nadie, créame, usted va a pasar un desierto. Es más, puede morir en un desierto. Y usted ser atormentado toda su vida porque las bendiciones no llegan y las respuestas no llegan. Vamos despacito para que nos vamos a atafagar con un montón no, de información que usted ni se acuerda que qué fue lo que dijo. Vamos despacio y pausado. Fíjese lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Quién es el autor? Más o menos la fecha de escritura, las etapas de la vida de Moisés, los destinatarios, el propósito del libro, que son 3 propósitos, y todos esos propósitos tienen que ver con usted y conmigo. Histórico, espiritual, doctrinal y cristocéntrico. Ya vimos lo que significa la palabra éxodo, partida, salida, ida, escape, que es la continuación del libro de Génesis, el plan de redención de Dios, que es el libro de la salvación del poder y la soberanía de Dios. Pero hay un componente aquí muy importante y es que Éxodo es el libro de la gran esperanza. La gran esperanza. En medio del juicio de Dios, porque cuando hablamos de que es el libro de salvación de poder, dentro del poder está el juicio de Dios. Dios es un Dios de juicio. Eso no nos gusta decir que Dios es un Dios de amor, pero no nos gusta que nos digan que Dios es un Dios de juicio.
Claro que es un Dios de juicio y usted lo ve claramente en el libro de Éxodo. Y lo ve al mostrar el libro de Éxodo las 10 plagas sobre Egipto, el trato que le dio también al pueblo de Israel por causa de la incredulidad y la desobediencia. Y vuelvo yo a mencionar estos dos versículos claves. ¿Qué tal si usted escribe grande en una pancarta esta semana este versículo? Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para amonestarnos, para corregirnos, para advertirnos. Y mucha gente no entiende esto. Mucho creyente hoy anda como el pueblo de Israel. Mucho creyente anda hoy dando lugar a mil cosas del alma, pero no viviendo la palabra. No se nos puede olvidar que el pueblo de Israel en el desierto siempre fueron creyentes, nunca fueron ateos, jamás el pueblo se declaró ateo, nunca, nunca. Y es muy probable que nosotros hemos caído en muchas de las conductas que ha caído el pueblo. A manera de ilustración, el pueblo era inconstante, el pueblo fue incrédulo, el pueblo fue tibio, el pueblo fue emocional, el pueblo de Israel tenía, por decirlo así, arranconazos de fe y se frenaban, entonces eran de un doble ánimo, y el Señor del cielo, del universo, permite que quede escrito este libro para hablarnos de la peregrinación que el pueblo vivió en el desierto y de esta manera ilustrarnos la liberación del creyente por medio de la sangre del Cordero. El pueblo pasó por un desierto. Nosotros estamos pasando por el desierto de esta vida, de este mundo. Y vamos caminando, vamos caminando. El Señor nos sacó del mundo, de Egipto, nos liberó, movió cielo y tierra para que usted y yo creyéramos y estuviéramos en el punto en el que estamos hoy. La pregunta es si nosotros entendemos el camino que estamos caminando. Cuando los israelitas salieron de Egipto, empezaron una nueva vida. Cuando Dios lo sacó a usted del mundo, usted empezó una nueva vida. Usted un día fue esclavo de Egipto, del mundo. Yo le invito a que usted se pregunte, iglesia,
si quizás usted todavía está de alguna manera anhelando las cebollas, los puerros, la carne de Egipto. Porque nosotros vamos hacia la tierra prometida aquí. Pueden ser sus sueños, sus metas, sus anhelos, todo ajustado a la voluntad de Dios, obviamente. Todo ajustado a la voluntad de Dios. Pero la tierra prometida hacia donde vamos es el cielo. La vida eterna. Esa es la gran peregrinación del creyente. Entonces, de manera resumida, podemos decir que el libro de Éxodo constituye el gran libro del cuidado de Dios, el gran libro del cuidado de Dios, la guía, la provisión y la protección de Dios. Ahora, fíjense usted en estos términos: cuidado, guía, provisión, protección. Otra vez, cuidado, guía, provisión, protección. Escuche, iglesia, usted, hoy y yo tenemos a la disposición nuestra el cuidado, la guía, la provisión y la protección de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios con usted y conmigo todos los días? Cuidarle, guiarle, proveerle, protegerle. Las 24 horas del día. Cuidarle. Y dentro del cuidado y de la guía se pueden enmarcar el trato, la disciplina, los desiertos, las pruebas, dificultades, etcétera. Porque es así que Dios lo cuida. El cuidado de Dios no son mimos. La Biblia por ninguna parte habla de mimos, mimos de Dios, mimando a su pueblo, no. Pero la Biblia sí habla de ternura, ternura. El Padre tierno también disciplina, pero la ternura no falta de parte del Padre que ama, así como no falta el trato, así como no falta la disciplina, así como no faltan los desiertos, así como no faltan las pruebas, así como no faltan las dificultades. Entonces, usted entiende mejor cuando la palabra de Dios dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, tengamos eso por sumo gozo. El Señor te está cuidando. Esa respuesta que aún no ha llegado, esa situación que todavía no cambia como queremos, no es más que el fruto del cuidado de Dios en mi vida. Dios utiliza cincel grueso, cincel fino. Y hay etapas en el trato de Dios donde utiliza el cincel grueso. Y ese cincel grueso son esas dificultades y son esas pruebas tan duras y son esas cosas que usted siente que se va a reventar. Y el cincel fino
es cuando el Señor utiliza situaciones, personas, para moldear cosas pequeñitas, pero que estorban, cosas pequeñitas, pero que estancan. Entonces, si nosotros tenemos esta mirada de Éxodo, usted se le va a abrir el apetito y es mi oración, que cada que hablemos de las generalidades y en general, cada que hagamos un devocional, se abra el apetito por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que se abra el apetito por la palabra, porque ¿sabe qué hace el diablo? Estimularle a usted el apetito por su alma. Y el Espíritu Santo, ¿qué quiere? Estimularle a usted el apetito por la palabra. Hay gente que tiene mucho apetito por su alma, se le calma por épocas. Entonces son las épocas en las que están muy consagrados, quieren orar, quieren hacer 50,000 cosas, pero empiezan poco a poco a desmayar, a desmayar, poco a poco a apagarse otra vez y así se la pasan en círculos viciosos. ¿Puede esta pandemia ser un desierto? No, desierto no. Esta pandemia es parte de la consecuencia del mundo en el que vivimos, un mundo caído, maldecido por el pecado. Eso es, y eso es lo que estamos viviendo. Y sí es parte, podemos decirlo, del cumplimiento de parte, ojo, parte, preámbulo de lo anunciado en la bendita palabra de Dios. Y habrá pestes. Y por ahí están diciendo que se viene el tercer pico y la gente relajada en la calle, feliz, sin tapabocas. Se les ha hablado, utilicen tapabocas homologados, médicos, técnicos. No, la gente prefiere el tapabocas con el muñequito aquí, el tapabocas de la marca del fútbol preferido, etcétera. Está bien, pero use debajo otro tapabocas, cuídese. Por ahí dicen que viene una cepa mucho más agresiva, más difícil de controlar, más mortal, más fácil de contagiarse, de transmitirse. Estamos sujetos al amor y a la misericordia de Dios, mis hermanos. Sujetos al amor y a la misericordia del Señor. No tenemos nada más que hacer. Entonces vemos aquí su cuidado, su guía, su provisión, su protección, cómo el Señor se esmera en cuidar a su pueblo, en ayudarlo, en levantarlo, en dirigirlo, en tener una relación viva que no esté regulada por su alma ni por su estado de ánimo, que no esté condicionada por sus ganas de hacer y de aprender y mañana no quiero, qué pereza, qué mamera. Que usted no esté condicionando su relación con Dios según el cansancio que hay en su cuerpo, porque siempre que usted escucha la palabra, hermano, y es eso vergonzoso ver gente en la iglesia que se duerme. Eso es muy vergonzoso, vergonzoso para el Espíritu Santo. Yo siento vergüenza ajena. Cuando yo veo a alguien en una iglesia durmiéndose frente a le están predicando la palabra y se duerme, eso es de las cosas más satánicas que hay. Y eso la gente está cómoda en eso. No reaccionan frente a ese tipo de cosas. Y qué curioso que jugando sus juegos electrónicos, viendo televisión y viendo películas de 2 y 3 horas, no se duermen. Eso es curioso, hermano. Entonces, y a pesar de eso, el Señor nos llama, el Señor nos cuida, el Señor nos insiste, el Señor vela por nosotros, etcétera. Dios venció absolutamente todos los enemigos del pueblo. Todos los venció.
y está dispuesto a vencer todos los enemigos que se le han levantado y se le están levantando a usted hoy día. Pero Dios demanda un pueblo dispuesto. El Señor dijo de su pueblo, este pueblo es de dura cerviz. Generalidades del libro de Éxodo. Un libro supremamente valioso e importante. Padre, nuestra vida está en tus manos. Mientras nosotros estamos aquí, gente está muriendo por doquiera, por cientos. Ya no tienen aliento, ya no tienen fuerza, ni para respirar. Pero nos tienes aquí hoy escuchando tu bendita palabra. Y te damos a ti honra y gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes y que nos guíes y que nos guardes, que nos protejas, que nos ayudes a entender tu palabra, a valorarla, a creerla y a atesorarla. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.